Con una pregunta que retumba en lo más profundo del alma, se abre el telón de un misterio que cambiará el curso de la historia. ¿Qué pasará con los cristianos después del 25 de febrero de 2025? En estos momentos críticos, donde cada latido se funde con el eco de las profecías bíblicas, el poder de Deus se manifiesta de forma imprevista, impulsando a la fe a ser el escudo y la espada contra la oscuridad. La palabra de Deus se convierte en la luz que revela el camino a la salvación y la vida eterna, recordando que solo a través del arrepentimiento sincero y de una comunión profunda con el Espíritu Santo se puede enfrentar el inminente regreso de Jesús Cristo. No pierdas ni un instante y suscríbete para ser parte de este viaje de revelación y transformación espiritual. En cada rincón, la urgencia se siente como un llamado inapelable. Es el momento de dejar atrás la apatía y abrazar la verdadera fe. Las señales, plasmadas en la Biblia Sagrada, no son meros eventos, sino manifestaciones vivas del poder de Deus, que claman por un cambio radical en nuestros corazones. La oración se erige como el puente hacia un encuentro genuino con la verdad, y el arrepentimiento se transforma en la llave que abre las puertas del reino de Deus. Este es el instante en el que cada decisión cuenta, en el que el compromiso con la salvación y la vida eterna se vuelve imprescindible para enfrentar los desafíos que se avecinan. Suscríbete ahora y acompaña esta travesía hacia la redención y el despertar espiritual. No es solamente un llamado, sino una revelación impactante que sacude los cimientos de la existencia, la oportunidad de transformar el dolor espiritual en una victoria de fe y de abrazar el futuro con la certeza de que Jesús Cristo es la luz que guía hacia un destino de salvación. Cada palabra de la Biblia Sagrada resuena con fuerza, invitando a vivir con pasión la experiencia del Espíritu Santo y a renacer en la promesa de un mañana lleno de vida eterna. Activa la campanita y únete a esta comunidad de creyentes que, con fervor y determinación, se preparan para un despertar sin precedentes. En estos días tan convulsos, se vislumbra que algo verdaderamente grandioso está por suceder. La historia nos enseña que en los momentos de mayor oscuridad, el poder de Dios y la fe en la palabra de Dios iluminan el camino de aquellos que se mantienen firmes en su creencia. Hoy, mientras las profecías bíblicas parecen desplegarse ante nuestros ojos, se percibe una señal inequívoca. El 25 de febrero de 2025 se perfila como un hito decisivo, un punto de inflexión en la trayectoria de la humanidad. Con un estilo casi apocalíptico, se comenta en los salones de oración y en las reuniones de creyentes que el cumplimiento de las antiguas profecías es inminente, lo que invita a una reflexión profunda sobre la salvación y la vida eterna. Los relatos sagrados de la Biblia Sagrada cobran nueva relevancia en cada palabra, y la comunidad, en un estado de fervor y arrepentimiento, se prepara para enfrentar un cambio irreversible. Este despertar espiritual se acompaña de un llamado a la oración sincera y a la comunión con el Espíritu Santo, que se convierte en la luz en medio de la penumbra, recordando a todos que Jesús Cristo es la esperanza y la guía en tiempos de incertidumbre. Así, en medio de estos tiempos convulsos, el cruce de caminos entre lo terrenal y lo divino se hace palpable, y la fe se erige como el ancla que permite sostenerse frente a las mareas de la historia. La manifestación de las señales se experimenta en cada rincón de la sociedad. Los ecos de antiguas profecías resuenan con fuerza, como si la Biblia Sagrada misma hablara en un lenguaje que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. La experiencia cotidiana se llena de pequeñas pero inconfundibles señales, eventos que, en apariencia fortuitos, se convierten en testimonios del poder de Dios y de la salvación que aguarda a los que creen. Se observa un cambio sutil en la atmósfera del mundo, donde la oración y el fervor espiritual se entrelazan con el cotidiano vivir. La comunidad de fieles, con un corazón lleno de fe, se reúne en comunión para reflexionar sobre la necesidad del arrepentimiento y la reconexión con la palabra de Dios, reafirmando su compromiso con el reino de Dios. Este despertar espiritual, acompañado de manifestaciones milagrosas y de una vida marcada por la esperanza en la vida eterna, invita a cada creyente a analizar su caminar y a fortalecer su vínculo con Jesús Cristo. Así, entre testimonios y relatos que parecen sacados de las páginas de las profecías bíblicas, se renueva el compromiso con la salvación y se reafirma el llamado divino a prepararse para lo inminente. La convergencia de tiempos y la aceleración de los acontecimientos
han llevado a que los creyentes observen con asombro cómo se cumplen las señales anunciadas en la Biblia Sagrada. La historia de la salvación, impregnada de episodios de fe y de intervenciones milagrosas, se repite en cada generación, recordando que el poder de Dios actúa de manera misteriosa y sorprendente. Con el paso de los días, se intensifica el sentimiento de urgencia, y la comunidad se ve impulsada a adoptar una postura de oración y compromiso, sin permitir que la apatía se infiltre en sus corazones. Este ambiente cargado de expectativas invita a una revisión profunda de la fe, poniendo en primer plano el valor del arrepentimiento y la necesidad de una relación íntima con el Espíritu Santo. Los relatos de antiguos profetas y las enseñanzas de Jesús Cristo se entrelazan con la experiencia personal de cada uno, haciendo de la vida una verdadera lección sobre la importancia de mantenerse alerta y de cultivar una fe que trasciende lo meramente visible. En este contexto, cada manifestación de milagro, cada señal en el firmamento, se interpreta como un recordatorio del inminente cumplimiento del plan divino, reafirmando la salvación y la promesa de vida eterna. Frente a este escenario de inminente transformación, se hace imperativo que cada creyente abrace con convicción el camino de la fe. La enseñanza de la Biblia Sagrada, enmarcada en relatos de milagros y de intervenciones sobrenaturales, insta a los fieles a no quedarse en la comodidad de una fe tibia, sino a cultivar una relación intensa con la oración y el poder de Dios. En las casas de culto y en las reuniones de pequeños grupos, se discute con pasión la importancia de fortalecer la comunión con el Espíritu Santo, de buscar el arrepentimiento sincero y de abrazar la salvación prometida por Jesús Cristo. La vivencia diaria se enriquece con relatos inspiradores, donde ejemplos prácticos de fe se convierten en faros que guían a aquellos que desean vivir en sintonía con las profecías bíblicas. Se recuerda, por ejemplo, la fuerza transformadora de la oración, tal como lo exhorta Mateo 6:6, en la que el creyente se retira en soledad para conectar con la palabra de Dios y recibir la guía divina. Este llamado a la acción se vive con intensidad, pues se entiende que la salvación y la vida eterna dependen de un compromiso profundo y genuino, un compromiso que invita a cada alma a prepararse para el inminente despertar espiritual. Con el paso de los días, el ambiente se carga de una energía que no deja de sorprender a los que han decidido vivir bajo la luz del poder de Dios. Los testimonios sobre la realización de las profecías bíblicas se multiplican, y cada señal percibida se convierte en un recordatorio palpable de la promesa de salvación y del reino de Dios. Este despertar espiritual no es fruto del azar, sino el resultado de un proceso de fe y de un compromiso renovado con la vida eterna, en el que la palabra de Dios se manifiesta de forma vibrante y contundente. La comunidad se congrega en torno a la oración y a la reflexión, conscientes de que el 25 de febrero de 2025 marcará el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, una era en la que el arrepentimiento y la comunión con el Espíritu Santo serán esenciales para transitar hacia el cumplimiento pleno del plan divino. En este contexto, cada creyente se ve impulsado a vivir con la convicción de que, aunque los tiempos sean inciertos, el amor de Jesús Cristo y la fuerza de la Biblia Sagrada ofrecen un refugio seguro y transformador. Así, en una atmósfera cargada de esperanza y expectación, se cierra este primer ciclo de reflexión, dejando abierta la puerta para continuar la travesía espiritual hacia nuevos horizontes. En la penumbra de la historia, cuando el tiempo parece detenerse ante la inminente revelación del poder de Dios, se percibe un murmullo sagrado que anuncia la llegada de algo verdaderamente grandioso. Durante siglos, las señales han ido tejiéndose en el entramado mismo de la existencia, y hoy, con una intensidad renovada, las profecías bíblicas se despliegan ante los ojos de los creyentes como testimonios vivientes de la intervención divina. El 25 de febrero de 2025 se vislumbra como un umbral decisivo, el punto en el que el destino de la humanidad se entrelaza con la promesa de salvación y vida eterna, proclamada a lo largo de las Escrituras. Cada rincón del planeta vibra con un sentimiento de expectación, desde los susurros en las pequeñas comunidades, hasta las oraciones fervientes en las grandes congregaciones, el llamado a la comunión con el Espíritu Santo y el arrepentimiento sincero resuena como un eco ineludible. En medio de este despertar,
La Biblia Sagrada se erige como el faro luminoso que guía a quienes anhelan reencontrarse con la palabra de Dios, recordando que Jesús Cristo es la esperanza viva y el camino seguro hacia el reino de Dios. Así, en cada instante, la fe se fortalece y se renueva, invitando a cada alma a prepararse para el gran acontecimiento que cambiará la faz del mundo. A lo largo de los días previos a esta fecha crucial, la atmósfera se inunda de una energía transformadora que invita a una reflexión profunda y sincera. Las señales, antes sutiles y a veces desapercibidas, se han intensificado, dejando claro que el cumplimiento de las antiguas profecías bíblicas no es un mero azar, sino la manifestación del inagotable poder de Dios en la vida de los hombres. Las transformaciones se perciben en la naturaleza, en los acontecimientos cotidianos y en los cambios que se evidencian en las estructuras de poder, mientras los líderes mundiales se ven obligados a reconocer la inminencia de un nuevo orden basado en principios eternos. En medio de esta vorágine, la comunidad de fieles se refugia en la oración, recordando que la salvación y la vida eterna solo se alcanzan a través de un compromiso inquebrantable con la palabra de Dios y el verdadero arrepentimiento. Los testimonios de milagros y de encuentros con el Espíritu Santo se multiplican, reforzando la certeza de que el 25 de febrero de 2025 marcará el inicio de una era en la que la fe y la verdad serán los pilares fundamentales sobre los que se edificará el futuro de la humanidad. En este ambiente de expectación, cada corazón se llena de una mezcla de asombro y determinación, consciente de que se avecina un cambio irreversible en la historia. Los relatos bíblicos cobran nueva vida y se convierten en el manual de instrucciones para transitar los tiempos turbulentos que se anuncian, donde el llamado a la oración se vuelve más urgente que nunca. Los fieles, inspirados por ejemplos tan antiguos como el propio Génesis y tan contemporáneos como las vivencias diarias, redescubren el valor del compromiso con el reino de Dios y la fuerza del arrepentimiento genuino. La experiencia cotidiana se inunda de momentos de revelación, en una conversación, en un silencio compartido durante la meditación o en el fervor de una ceremonia en la que se entonan cánticos de fe. Cada instante se transforma en una lección práctica sobre el poder de Dios y la promesa de una salvación que trasciende lo terrenal. Es en esta amalgama de emociones y convicciones donde la Biblia Sagrada se manifiesta como un compendio de sabiduría atemporal, recordando a todos que, a través del Espíritu Santo, la palabra de Dios es capaz de iluminar incluso las sombras más densas de la existencia. Conforme se acerca la fecha señalada, la urgencia de una preparación espiritual se vuelve el clamor común entre los creyentes. No se trata de una fe tibia o pasajera, sino de un compromiso profundo y decidido, en el que la oración se practica con la intimidad que aconseja Mateo 6:6, y en el que cada acto de devoción se convierte en un paso firme hacia la comunión con Jesús Cristo. La comunidad se congrega en asambleas donde se comparte el testimonio de la salvación y se exhorta a un arrepentimiento renovador, entendiendo que el tiempo de la neutralidad ha terminado. En cada encuentro, se discuten las señales del porvenir y se analizan las antiguas profecías, reafirmando la convicción de que el 25 de febrero de 2025 no será solo una fecha en el calendario, sino el punto de inflexión en el que el poder de Dios se desplegará de manera ineludible. La enseñanza de la Biblia Sagrada inspira a cada alma a abrazar una vida de fe vibrante, en la que la esperanza en el reino de Dios se traduce en acciones concretas y en un compromiso personal que trasciende las barreras de lo ordinario. Finalmente, en este escenario cargado de una espiritualidad renovada y de señales inconfundibles, la comunidad se prepara para enfrentar el advenimiento de un cambio que promete transformar la existencia de todos los seres humanos. La expectativa no genera temor, sino una determinación serena que impulsa a cada creyente a vivir en constante oración y en una comunión íntima con el Espíritu Santo. Las profecías bíblicas, que durante tanto tiempo parecieron reservadas a tiempos antiguos, se presentan ahora como una guía viva y actual, haciendo eco en cada palabra de la Biblia Sagrada y en cada testimonio de fe. La fe, ese don precioso y transformador, se reafirma en el corazón de quienes reconocen que el arrepentimiento sincero y la búsqueda constante de la verdad son la llave para alcanzar la salvación y la vida eterna. Así, en medio de un clima de expectación y esperanza,
se alza el grito de que el 25 de febrero de 2025 marcará el inicio de una nueva era, en la que el amor de Jesús Cristo y la fuerza del poder de Deus iluminarán el camino hacia un futuro lleno de fe y de redención. En el devenir de estos tiempos convulsos, se hace cada vez más evidente que las señales proféticas están aumentando de forma innegable. En diversos rincones del mundo, los cambios en los gobiernos y el avance imparable hacia un sistema de control global se manifiestan como parte del plan divino. Los movimientos políticos, antes sutiles, ahora se convierten en olas gigantes que remodelan las estructuras del poder, reflejando el cumplimiento de las profecías bíblicas de antaño. Esta transformación política no es fruto del azar, sino que parece responder al inconfundible llamado del poder de Dios, que impulsa a la humanidad hacia una nueva era. Mientras las autoridades intentan centralizar el control, la comunidad de creyentes se aferra a la fe, sabiendo que la salvación y la vida eterna dependen de su capacidad para discernir entre lo terrenal y lo divino. En cada cambio, desde la modificación de leyes hasta la instauración de nuevos regímenes, se percibe la mano invisible que guía el devenir de la historia, recordándonos que la palabra de Dios y las enseñanzas de la Biblia Sagrada son faros que iluminan incluso los senderos más oscuros. Con cada paso, la humanidad se ve forzada a replantear sus valores, mientras el clamor por el arrepentimiento y la comunión con el Espíritu Santo se intensifica, preparando el camino para la instauración del reino de Deus, tal como lo prometió Jesús Cristo. La intensificación de las persecuciones contra los cristianos y las crecientes restricciones a la libertad religiosa han dejado de ser episodios aislados para convertirse en una tendencia global alarmante. En muchos países, los creyentes se ven sometidos a hostilidades y censuras, lo que evidencia que la lucha por mantener la verdadera fe es cada vez más dura. Los mensajes de la palabra de Dios resuenan en sus corazones, aun cuando las autoridades intentan silenciar la oración y el testimonio de la salvación. Las iglesias y comunidades de fieles, a pesar de la presión, se organizan en un espíritu de unión y resistencia, fortaleciendo sus vínculos con la Biblia Sagrada y renovando su compromiso con el arrepentimiento sincero. Cada acto de fe se convierte en un grito de rebeldía contra un sistema que busca apagar la luz de la verdad, y cada oración es un escudo que protege la esencia del poder de Deus. Es en estos momentos de adversidad que la comunidad redescubre el valor del Espíritu Santo, consolidando su identidad y reafirmando la importancia de vivir bajo la guía de Jesús Cristo. La realidad es innegable. La salvación y la vida eterna se encuentran en el camino de la fe, y la lucha por mantenerla activa es el testimonio más poderoso de la presencia de Dios en medio de las tribulaciones. Simultáneamente, la sociedad experimenta transformaciones profundas y, en muchos casos, dolorosas. Los valores que antaño sustentaban la convivencia y el respeto mutuo se ven erosionados por la incesante influencia de sistemas que se apartan de la luz de la palabra de Dios. La pérdida de valores cristianos se manifiesta en actitudes individualistas y en una creciente indiferencia ante el sufrimiento ajeno, lo que contrasta brutalmente con el mensaje de amor y compasión de la Biblia Sagrada. Los jóvenes, en busca de modelos que les inspiren, a menudo se alejan de la verdad revelada en las Escrituras, olvidando que la oración y el arrepentimiento son caminos seguros hacia una vida de propósito y de vida eterna. Este distanciamiento se hace aún más palpable cuando se observan los fenómenos culturales que promueven la autoindulgencia y la superficialidad, en detrimento de una fe que se forja en la adversidad y en la búsqueda sincera del reino de Deus. Sin embargo, en medio de esta decadencia, hay quienes se aferran a la esperanza y al poder transformador del Espíritu Santo, trabajando día a día para rescatar la esencia de un mensaje que ha guiado a la humanidad a lo largo de los siglos. Paralelamente, el incremento de desastres naturales y crisis globales refuerza la sensación de que estamos inmersos en un tiempo de grandes convulsiones. Cada catástrofe, desde terremotos inesperados hasta tormentas devastadoras, se interpreta como un eco de las antiguas profecías bíblicas, recordando a los hombres que la naturaleza misma clama al poder de Dios y a la necesidad de un profundo arrepentimiento. Estos eventos, a veces de gran magnitud, invitan a la reflexión sobre la fragilidad de la existencia
y sobre la imperiosa necesidad de renovar la fe en tiempos de incertidumbre. Los desastres naturales no son simples coincidencias, sino que parecen formar parte de un entramado mayor, un plan divino que advierte sobre el alejamiento del camino de la verdad. Ante estas crisis, la comunidad de creyentes se une en oración, invocando al Espíritu Santo para encontrar consuelo y fortaleza, y reafirmando el compromiso de vivir conforme a los preceptos de la Biblia Sagrada. La crisis global, ya sea económica, social o ambiental, se convierte en un llamado a la acción, en el que cada alma debe buscar la salvación y la vida eterna a través de un compromiso genuino con la palabra de Dios y con los valores que encarna Jesús Cristo. Finalmente, ante este panorama de cambios y desafíos, se impone la reflexión profunda sobre el significado de estas señales. Los acontecimientos actuales, tan diversos y a la vez tan interconectados, obligan a cada creyente a reconsiderar su relación con el poder de Dios y a prepararse para lo que vendrá. La intensificación de las profecías bíblicas se manifiesta en la convergencia de fuerzas que moldean el destino de la humanidad, desde la transformación de los gobiernos hasta la intensificación de las persecuciones, pasando por la pérdida gradual de valores y el embate de crisis naturales. En este escenario, la salvación y la vida eterna no son simples conceptos, sino la meta última de una búsqueda que se fundamenta en la oración, el arrepentimiento y la comunión con el Espíritu Santo. La palabra de Dios se erige, una vez más, como la guía infalible que orienta a aquellos que desean transitar el sendero del reino de Dios, y el testimonio de Jesús Cristo resuena con fuerza en cada rincón del alma. Así, en este viaje espiritual, cada creyente es llamado a fortalecer su vínculo con la Biblia Sagrada, a renovar su compromiso con la fe y a estar alerta ante las señales que anuncian el advenimiento de una nueva era, en la que el poder de Dios y la salvación se manifestarán de manera indiscutible. En estos tiempos de convulsión y cambio acelerado, la preparación espiritual se alza como una necesidad urgente e ineludible para cada alma que anhela alcanzar la salvación y la vida eterna. Con el mundo sumido en la incertidumbre y la inestabilidad, la fe se convierte en el faro luminoso que guía a los creyentes en medio de la oscuridad, recordándoles que el poder de Dios y la palabra de Dios son la base sobre la cual se edifica toda esperanza. Las antiguas profecías bíblicas, plasmadas en la Biblia Sagrada y transmitidas de generación en generación, cobran hoy un nuevo sentido, haciendo un llamado ineludible al arrepentimiento y a una transformación interior que solo se logra mediante una devoción sincera y una oración constante. No es momento de conformarse con una fe tibia, sino de abrazar un compromiso total con el reino de Dios, fortaleciendo la comunión con el Espíritu Santo a través del ayuno, la meditación y una entrega completa del corazón. Cada acto de oración, cada palabra pronunciada con fervor, se erige en un paso decisivo hacia el encuentro genuino con Jesús Cristo, la encarnación viva del amor y la misericordia divina, cuyo ejemplo ilumina el camino hacia una existencia plena y orientada a la eternidad. Además, esta transformación interna se manifiesta en la disposición de cada creyente a reconocer sus debilidades y a buscar en lo profundo de su ser la fortaleza que emana del poder de Dios, permitiendo que la luz de la verdad divina penetre en cada rincón y redima lo que en el alma había quedado olvidado. El clamor por una preparación espiritual se vuelve aún más imperativo en un contexto donde la Iglesia, tradicionalmente la guardiana de la fe, se encuentra en crisis y enfrenta desafíos que minan los cimientos de la tradición cristiana. Muchos han optado por transitar caminos de seguridad, cambiando la verdad revelada en la palabra de Dios por un evangelio cómodo, exento de la dureza que a veces exige el arrepentimiento real. Sin embargo, la historia y las escrituras enseñan que la fe auténtica no puede florecer en medio de la complacencia y la conformidad. Desde las parroquias más antiguas hasta las congregaciones modernas, se percibe la necesidad de un despertar espiritual que recupere el fervor original de la salvación y el compromiso total con el reino de Dios. Es fundamental regresar a las raíces, a la enseñanza pura encontrada en la Biblia Sagrada, y redescubrir la esencia del compromiso con Jesús Cristo, quien invita a cada creyente a abandonar las ataduras del confort para sumergirse en una experiencia transformadora. La oración, en este sentido,
Se eleva como un acto revolucionario que rompe las cadenas de la apatía y abre las puertas a un diálogo íntimo con el Espíritu Santo. Mediante un ayuno disciplinado y una comunión sincera, el creyente se reencuentra con el poder de Deus, recordando que la salvación se alcanza únicamente a través del sacrificio y del cambio profundo en el corazón, renovando así la promesa de una vida eterna en comunión con lo divino. En medio de este panorama, la urgencia de la preparación espiritual se intensifica con la convicción de que los tiempos de prueba están sobre nosotros. La Biblia Sagrada ofrece innumerables relatos que ilustran cómo, en los momentos de mayor oscuridad, la oración y el arrepentimiento se erigen como las armas más poderosas para combatir la adversidad. Las profecías bíblicas nos recuerdan que el camino hacia el reino de Deus no está exento de desafíos, y que solo aquellos que se entregan de cuerpo y alma al servicio de Jesús Cristo pueden aspirar a la verdadera salvación. Cada momento dedicado a la oración suma a un esfuerzo colectivo por revitalizar la espiritualidad, reafirmando la importancia de una comunión inquebrantable con el Espíritu Santo. El ayuno, practicado con disciplina, se revela como una herramienta poderosa para abrir el corazón a las bendiciones divinas, permitiendo que la luz de Deus transforme lo más recóndito del ser. En este proceso, el arrepentimiento se presenta como el pilar fundamental sobre el cual se edifica la esperanza de una vida eterna, ofreciendo la oportunidad de rectificar errores y reconstruir la relación con la palabra de Deus. La transformación interior que se desencadena al abrazar estos principios es profunda, abarcando desde las decisiones cotidianas hasta los grandes momentos de la existencia, y reafirma que el poder de Deus es ilimitado para quienes cultivan una fe inquebrantable. El llamado a la preparación espiritual resuena con una fuerza arrolladora en el corazón de los fieles, impulsándolos a abandonar cualquier rastro de indiferencia y a embarcarse en una búsqueda apasionada de la verdad revelada en las Escrituras. Cada recitado de la oración se convierte en una promesa de encuentro personal con el Espíritu Santo, una experiencia que trasciende las palabras y se materializa en acciones concretas de fe y servicio. La enseñanza de Jesús Cristo, tal como se plasma en la Biblia Sagrada, invita a cada creyente a trascender la superficialidad y a comprometerse en un camino de integridad y amor incondicional. Es en esos momentos de silencio, cuando el ruido del mundo se desvanece, que se escucha el suave susurro del poder de Deus, recordando a cada alma que la salvación no es un regalo que se recibe sin esfuerzo, sino el fruto de un arrepentimiento genuino y de una vida entregada a la búsqueda del reino de Deus. Las profecías bíblicas, repletas de símbolos y enseñanzas profundas, actúan como una brújula que orienta a quienes se sienten perdidos en un mundo lleno de engaños y contradicciones. En este contexto, la práctica del ayuno y de la meditación se vuelve indispensable, pues no solo fortalece el cuerpo y la mente, sino que, sobre todo, reaviva el espíritu, permitiendo que la luz divina ilumine cada rincón de la existencia y conduzca al creyente hacia una transformación total en la que la fe se erige como el motor primordial de una vida dedicada a la verdad y a la salvación. Finalmente, en la urgencia de prepararse espiritualmente, cada creyente es llamado a emprender un viaje interior que trasciende lo mundano y conecta profundamente con la esencia divina. Es una invitación a dejar atrás las distracciones efímeras y a abrazar una existencia marcada por la constante búsqueda de la palabra de Deus, donde la oración se transforma en el puente que une el corazón humano con el poder de Deus. La transformación personal no es un proceso inmediato, sino una travesía llena de desafíos, aprendizajes y momentos de profunda introspección, que permiten al alma reconocer sus debilidades y fortalecer su fe. En este camino, el arrepentimiento se presenta no como una condena, sino como la oportunidad de renacer, de reconstruir la relación con el reino de Deus, y de abrirse a la promesa de la vida eterna que Jesús Cristo ofrece con inagotable generosidad. La Biblia Sagrada, colmada de relatos y enseñanzas, se erige como el faro que ilumina esta senda, recordando a cada hombre y a cada mujer que la salvación es alcanzable para quienes deciden actuar con convicción y entrega total. Así, en un mundo que a menudo se ve arrastrado por la inercia de lo cotidiano, la preparación espiritual se convierte en un acto revolucionario, un testimonio del poder transformador de Deus, y un paso firme hacia un futuro colmado de esperanza,
fe renovada y un compromiso sincero con la verdad manifestada en las profecías bíblicas. Con cada día que transcurre, la urgencia de vivir conforme a estos principios se hace más palpable, instando a todos a no postergar la oportunidad de transformar su vida y de abrazar, con el corazón abierto, el maravilloso don de la salvación y la promesa de una vida eterna en comunión con lo divino. En estos tiempos finales, la gran decisión se cierne sobre la humanidad con una urgencia ineludible que invita a cada creyente a despertar de su letargo espiritual. Se cuenta en las antiguas profecías bíblicas que el regreso de Jesús Cristo llegará de manera repentina y sin advertencia, tal como si el mismísimo poder de Deus decidiera interrumpir la cotidianidad para revelar su gloria. Los textos sagrados de la Biblia Sagrada relatan con detalle cómo, en el ocaso de la era actual, la palabra de Deus se manifestará en un torrente de señales que transformarán la faz del mundo. Cada rayo, cada susurro del viento y cada latido del corazón de los fieles es un eco del llamado divino a la fe y al arrepentimiento. En ese preciso instante, la comunión con el Espíritu Santo y la oración sincera se convertirán en la única defensa contra la inminente tempestad, pues el retorno del Mesías no dará lugar a medias tintas ni segundas oportunidades, sino que marcará el inicio de una nueva era en la que la vida eterna se reserva exclusivamente a quienes se hayan entregado con devoción al reino de Deus y hayan experimentado la transformación del poder de Deus en su interior. No habrá espacio para la neutralidad en estos momentos decisivos. La historia ha dejado claro que, cuando se acerca el final de los tiempos, la elección se vuelve ineludible. Se debe optar por seguir a Jesús Cristo o sucumbir ante un sistema que se aleja de los valores revelados en la palabra de Deus. Las Escrituras nos enseñan con ejemplos tan vívidos como los relatos de los profetas, que la neutralidad es un lujo que ya no se puede permitir, pues el costo de la indiferencia es demasiado alto. Así, en cada reunión de oración, en cada estudio de la Biblia Sagrada, se enfatiza que la salvación y la vida eterna solo se alcanzan mediante un compromiso total y sincero, basado en la fe, en el arrepentimiento y en la adhesión a las enseñanzas del Espíritu Santo. Es en el contraste entre la luz y la oscuridad donde se define la verdadera esencia de cada alma, y la única salida posible es abrazar el llamado divino, dejando atrás todo rastro de conformismo y optando por una vida que refleje el amor incondicional y la misericordia de Jesús Cristo. La última cosecha de almas ya está en marcha, y no hay tiempo que perder para responder a este llamado celestial. Los textos sagrados y las profecías bíblicas advierten que la ventana de oportunidad para alcanzar la salvación se estrecha a cada instante, haciendo imperativo el acto de compartir la verdad sin reservas. En cada esquina del planeta, la urgencia de predicar la palabra de Deus se hace palpable. Desde los pequeños hogares de oración hasta las asambleas multitudinarias, el mensaje de esperanza se esparce como un fuego que no puede ser contenido. Los creyentes, armados con la certeza del poder de Deus y guiados por la luz del Espíritu Santo, se encuentran en una misión sagrada: recolectar aquellas almas que aún vagan en la oscuridad y conducirlas hacia el reino de Deus. Esta tarea, de proporciones épicas, exige no solo fervor y dedicación, sino también una valentía que trascienda el miedo, ya que el arrepentimiento y la renovación espiritual son las herramientas esenciales para enfrentar los desafíos de un mundo en crisis. Es tiempo de predicar la verdad sin miedo, de alzar la voz en medio de la tormenta y de proclamar sin titubear el mensaje que ha sido confiado a cada creyente. La sabiduría ancestral de la Biblia Sagrada resuena en cada palabra, invitando a los discípulos a dejar de lado la timidez y a actuar con la determinación que solo el verdadero encuentro con el poder de Deus puede inspirar. En las calles, en los medios de comunicación y en los rincones más inesperados de la vida cotidiana, se hace necesario que el testimonio de la fe se transforme en acciones concretas, en gestos de amor y compasión que reflejen el Espíritu de Jesús Cristo. La oración, como puente entre el hombre y lo divino, se convierte en la fuerza motriz que impulsa a predicar la verdad, mientras el arrepentimiento y la comunión con el Espíritu Santo actúan como recordatorios constantes de la imperiosa necesidad de vivir conforme a la palabra de Deus. Así, cada testimonio, cada historia de transformación y cada acto de bondad se unen en una sinfonía de fe
que resuena con la fuerza de un mensaje eterno y revolucionario. Finalmente, se impone una elección crucial que definirá el destino de cada alma: seguir a Jesús Cristo con una entrega total o ceder ante las seducciones de un sistema desprovisto de la luz de Deus. La gran decisión se acerca como un presagio ineludible, y en este cruce de caminos, la comunidad de fieles es llamada a demostrar su compromiso con la verdad revelada en la Biblia Sagrada. Los momentos de indecisión han terminado, y la neutralidad ya no es una opción viable. El tiempo de actuar es ahora, y cada acción de fe se traduce en un paso firme hacia la salvación y la vida eterna. Los ejemplos de antiguos creyentes, que enfrentaron sus desafíos con la fortaleza de la oración y el respaldo del Espíritu Santo, inspiran a la nueva generación a abrazar el llamado divino sin temor. Con cada latido, cada suspiro y cada oración, se teje la historia de un pueblo decidido a defender la palabra de Deus, a vivir en consonancia con las profecías bíblicas y a proclamar, con voz firme y sin miedo, la inminente llegada del reino de Deus. ¿Estás listo para transformar tu vida? Al recorrer juntos este camino repleto de señales y revelaciones, surge una pregunta que invita a la reflexión profunda. ¿Qué paso darás hoy para dejar atrás la apatía y abrazar el poder de Deus en tu existencia? La travesía que acabas de presenciar es un llamado urgente a la fe, al arrepentimiento y a la comunión sincera con el Espíritu Santo, fundamentos esenciales para alcanzar la salvación y la vida eterna. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que este mensaje de las profecías bíblicas y de la palabra de Deus resuena en lo más profundo de tu ser? Te invitamos a dejar tus comentarios y compartir cómo te sientes ante este llamado divino. Recuerda que cada interacción fortalece la comunidad de creyentes que, con Jesús Cristo como guía, se esfuerza por vivir en el reino de Deus. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle de los próximos vídeos, en los que continuaremos explorando juntos la revelación del poder de Deus y el mensaje eterno de la Biblia Sagrada. Y por supuesto, te animamos a ver el siguiente vídeo recomendado, donde profundizaremos aún más en este fascinante viaje espiritual.